Continuamos, mis amados, agradecidos de Dios en este nuevo y maravilloso día, en el libro de los salmos que son canciones escritas por diferentes hombres. Uno de los que más escribió fue el rey David. Hoy vamos a compartir el Salmo 51, pero antes de nosotros entrar en el Salmo 51, debemos de recordar, de hacer una retrospectiva hacia el tiempo donde David fue escogido y elegido por nuestro Dios. Dios envía a Samuel a escoger a David. Claro, en ese momento era para una misión específica, especial. ¿De qué? De que sea rey. Ahora, independientemente de este propósito que Dios tenía con él, fue elegido por Dios, escogido por Dios, marcado por Dios. Eso hace y permite que David se manifestara de la manera correcta en cada situación, circunstancia de su vida. Aquí en el Salmo 51 lo vamos a ver cómo él, por causa de haber cometido el error que cometió como humano, que el hecho de que nosotros seamos tomados, marcados y elegidos por Dios como humanos, seguimos siendo la persona que somos hasta que nazca el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas o hasta que se desarrolle, ya que Él ha sido derramado sobre toda carne, hasta que el Espíritu Santo o mientras el Espíritu Santo no tome el dominio, control absoluto de nuestras vidas, nosotros vamos a seguir cometiendo errores. Y esta fue la razón por la cual el rey David, de alguna manera o de otra, cometió unos cuantos errores. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de Dios en el aposento alto, el nacimiento de Cristo, la muerte, la resurrección, no habían acontecido. Y por esta razón, el Espíritu Santo de Dios no guiaba en la vida a David, sino que lo guiaba rumbo al objetivo y al propósito por el cual Dios lo escogió en ese momento determinado. David no iba a dejar de cumplir la promesa del Espíritu Santo de que sea el rey perpetuo. Siguiéndolo, Salomón continuando así su descendencia hasta que llegó el apartamiento del pueblo de Israel en Judá e Israel. Entonces el reinado continuó en Judá. Eso nos da a entender que no había manera, por más que David fallara, por más que Salomón fallara, ya había una promesa de parte de Dios dada a la descendencia de David, la cual iba a culminar en nuestro Señor Jesucristo, que viene el cumplimiento de un rey eterno y perpetuo. Ahora bien, la vida humana del rey David, por más errores que él cometiera como hombre, no iba a detener este propósito. ¿Por qué? Porque fue tomado, marcado y escogido por Dios. Ahora bien, ¿qué beneficio vemos? Bueno, aquí en el Salmo 51 lo vemos cuando un hombre es tomado, marcado, elegido y cogido por Dios. ¿Cuál? Bueno, que cuando falla, cuando peca, observe las expresiones de un hombre que ha sido tomado, marcado, escogido por Dios. Dice lo siguiente: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. Si usted se da cuenta, la petición que David le hace por haber cometido el error que cometió de tomar la mujer de su mejor soldado y mandarlo a poner al frente de la batalla. David, Dios le habla, mis amados hermanos. Si usted se da cuenta, ¿cuál es la petición que David le está haciendo? Ese hombre, por haber sido tomado por Dios, se le secaban los huesos cuando sentía la presencia de Dios. O sea, por lo que él está clamando, por lo que él está abogando aquí, no es quizá por una situación secular que él tuviera. Él está clamando
haciendo énfasis a la importancia de Dios para su vida, porque él sabía que sin Dios no era nada. Ahora bien, esta petición no la puede hacer todo el mundo, o la pueden hacer como un método de autoconsolación, pero entonces ligan las peticiones, oran a Dios por su pecado, pero siguen orando por sus cosas personales como humanos. ¿Por qué? Porque yo vengo, le doy esta enseñanza, le digo cuál es la razón, y usted puede venir y comenzar a orarle a Dios por su pecado, pero no orarle a Dios para que Cristo sea formado en su vida, para que Dios sea el rey de su vida, para que Dios sea el guía de su vida. Esto es un poquito difícil de entender, pero para los que son en el espíritu van a entender. El rey David, si no hubiese sido tomado por Dios, elegido por medio de Samuel, el rey David no hubiese podido hacer esta oración. ¿Cuál es el empuje que te quiero dar? ¿Hacia dónde te quiero guiar? Primero, nosotros tenemos que ser marcados, tomados, elegidos por Dios, llamados hijos de Dios. Para esto es imposible que nosotros, viviendo en la carne, en la humanidad, el evangelio según la carne, que Dios nos haya tomado. El que vive el evangelio según la carne, vive orando por sus enfermedades, por sus dificultades, por sus problemas, por su economía, por los problemas del mundo, por los problemas de la familia, por los hijos que andan en la calle, orando por todas esas cosas seculares. Porque entendemos que Dios está ahí para contestarnos, respondernos todos los problemas que nosotros tenemos como seres humanos. Y la solución a todos esos problemas solamente van a llegar cuando usted empiece a negarse a sí mismo y empiece a clamar y pedir por lo que Dios anhela en nuestra vida espiritualmente. Por eso es que Santiago nos dice: piden y no reciben, porque piden mal para sus deleites. ¿Cuál es mi deleite? Ver a mi hijo sano, en salud, saludable, posicionado, una buena carrera, una vida estable. ¿Cuál es mi deleite? Que mi matrimonio, mi hogar esté tranquilo, que la mujer mía haga todo conforme a como yo se lo mande, se lo pida, y viceversa, que mi negocio prospere, que mi salud esté estable, que mi economía esté estable. Ese es mi deleite. Eso es lo que yo quiero como hombre. Ahora, lo que Dios quiere como Dios para mí, el rey David lo expresa en esta oración. Y por eso hago el énfasis aquí, porque él podía hacer esta oración, porque él había sido tomado ya cuando estaba cuidando las ovejas de su padre por Dios. Pero aquello que no ha sido tomado, Saúl es el ejemplo vivo. Saúl peca al mandato de Dios, pero Saúl, ¿quién fue que lo pidió? ¿Quién pidió a Saúl? ¿De dónde vino Saúl? ¿De qué voluntad vino Saúl? Dios nació de Dios mandar a tomar a Saúl para que sea rey. No, nació del pueblo. Por cuanto nació del pueblo, haciendo énfasis a la humanidad, a nosotros los hombres, todo lo que sale de nosotros, no puede terminar pidiéndole a Dios lo que Dios desea. Saúl, cuando peca, le pide a Samuel que ore a Dios para que le devuelva el reino, la posición económica que él tenía. El rey, que no le quite rey, que no le quite de ser rey. No le hizo esta oración, esta petición. Por lo tanto, ningún hombre que viva conforme a la carne puede pedirle a Dios lo que deleita a Dios. Piden y no reciben porque piden mal, porque piden para sus deleites, no piden para los deleites de Dios. Y aquí el rey David, por ser tomado, escogido, elegido por Dios, entonces está pidiendo por los deleites de Dios, no está pidiendo por lo de él. Seguimos leyendo en el versículo 2, dice:
Oye lo que dice. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y temido por puro en tu juicio. Ven, mis amados hermanos. Este hombre anhelaba, deseaba ser puro delante de Dios, ser hallado en justicia delante del juicio de Dios. Límpiame de mi maldad. Lávame. ¿Ve? Porque él sabía lo que había hecho. Nosotros no hacemos esa petición. Señor, perdóname, pero ay, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Mire, yo no quiero fallar, en el nombre de Jesús, amén. Padre, mire mi trabajo, mire en el nombre de Jesús, denme una esposa, denme una pareja, Señor, prospéreme, mire la economía, mire lo o eres humano o eres espiritual. O ruega para que Dios sea el rey de tu vida, gobierne tu vida, o ruega para que Dios estabilice tu vida secular aquí en la tierra. Pídele a Dios que te lave, reconoce tus maldades, reconoce tu humanidad, y usted verá que Dios lo va a tomar. Y después que Dios lo tome, entonces usted va a poder hacer la petición correcta para la gloria de Dios, y Dios va a arreglar todo tu entorno, todo tu entorno. Que por eso es que el apóstol Pablo dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa. Mis amados hermanos, vamos a dejarlo ahí por el día de hoy. Dios quiere empujarnos a tener una relación con Él, una comunión con Él, una intimidad con Él, para que así nosotros podamos recibir, ver su gloria manifestada en nosotros, que es su Espíritu Santo. Si usted reconoce que Dios le hace falta en su vida, no para que usted alcance toda la posición que quiere alcanzar, sino para que su vida sea ordenada conforme al Espíritu. Entonces Dios te va a dar todo lo que tú desees en la vida. Porque la Biblia nos dice, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dios le bendiga y Dios le guarde.